Prepara tu alma pa' Cristo, prepara tu alma pa' Él. Prepara tu alma pa' Cristo, prepara tu alma pa' Él. Y cuando pasen estas cosas, levanta tus ojos a Él. Jesucristo ya viene pronto, a su pueblo levantará. Saludos, amados hermanos y amigos. La Iglesia Cristo Misionera en London, Ontario, les envía un caluroso saludo y un abrazo fraternal en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así también queremos saludar de antemano a nuestro hermano Alfonso Chacón allá en la ciudad de Montreal, junto con nuestro hermano Walter Duarte, que está en Laval. Gloria al Señor. También enviamos un fuerte saludo a nuestro hermano Julio Vázquez allá en Winnipeg. Aleluya, Dios bendiga a nuestro hermano. Y por supuesto a nuestro hermano Jaime Romero allá en la ciudad de Alberta, en Edmonton, Alberta. Así que los llevamos en nuestras oraciones y pedimos a Dios misericordia por ustedes. Gloria al Señor. Aleluya. Así que en este día, amados hermanos, vamos a tener un tema bíblico para disfrutar y se titula Una verdad absoluta. Repito, el título es Una verdad absoluta. Y esto pues tiene que leerse allá en el libro de Hechos capítulo 4, versículo número 12, y dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sea su nombre glorificado. Vamos a hacer una oración rápidamente, gloria a Jesús, y luego pues vamos a entrar de lleno a lo que es en nuestro tema de hoy. Oramos. Padre Celestial, sea tu nombre glorificado, y aquí estamos nuevamente agradecidos, Señor, de la vida, las fuerzas, la salud, Señor, y danos tu gracia a mí, Señor, y luego a los oyentes, que puedan preparar sus corazones, sus mentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra sea, Señor, llenando las necesidades espirituales, Señor, abriendo los pensamientos, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Una verdad absoluta. Quiero dar la definición primero de lo que es verdad. De la verdad, dice nuestro diccionario que es carácter de lo que ocurre o existe realmente por contraposición a lo que podría imaginarse. Afirmación o principio que es aceptado como válido por un grupo, y luego que es realmente lo que parece o se dice que es. Esa es la definición de la palabra verdad, pero también la palabra absoluto, que va ligada en nuestro tema a esta palabra, dice que absoluto es que es completo, general o incluye todos los elementos o partes de una cosa y que no está limitado por ninguna restricción, condición o ninguna ley, en especial la de los gobernantes y sus formas de gobierno en su actuación. Eso es una verdad absoluta, algo que no lo puede detener, algo que es realmente completo. Gloria al Señor, íntegro, total, gloria a su nombre. Aleluya. Entonces, pues yo le invito a que esté listo ahí con su Biblia para ir viendo los versículos bíblicos, y si no, pues ponga atención a ellos, apúntelos y subsecuentemente usted puede irlos buscando. Sea Cristo glorificado. Yo creo que usted ahí está muy contento en su hogar y yo también. Gloria a Jesús. Entonces, este versículo se desprende de tiene su trasfondo histórico en un milagro realizado por nuestros hermanos Juan y Pedro, que subían a orar
allá en el templo de Jerusalén. Entonces allí habían varios pórticos y entre uno de ellos se menciona por nombre que es la Puerta de la Hermosa. Ponían a un cojo, no se sabe si de nacimiento o de accidente. Lo que sí dice la Biblia es que ahí ponían a un hombre a pedir limosna, y entonces, al ver a nuestros hermanos los apóstoles Juan y Pedro que iban a la oración, pues les suplicó que les diera dinero, una moneda. Gloria al Señor. Entonces ellos, llenos del Espíritu Santo, no tenían dinero, dice Pedro. Yo no tengo dinero, no tengo plata, pero lo que tengo yo te lo doy. Y en el nombre de Jesús, ponga atención, en el nombre de Jesús, levántate. Y lo que aconteció es de que aquel personaje que había estado paralítico recobró la fuerza de sus tobillos, sus piernas se afirmaron y empezó a caminar muy sano. Y esto fue, hermano, notorio en todos los alrededores de aquel lugar. Y pues claro, se armó la grande fiesta porque había ocurrido un milagro de sanidad, y aquel hombre pues ahora estaba con Juan y con Pedro, los tenía agarrados, brincaba de alegría como cualquier persona que acaba de recibir un milagro en su vida. Si usted ha recibido algún milagro en su vida, pues ha de haber sentido igual que este ex paralítico, ¿verdad? Bastante contento, gozoso, y dice que alababa y glorificaba al Señor. Algo había producido en él esta reacción, y era que un milagro había ocurrido en su vida. Yo creo en los milagros, son bíblicos, gloria al Señor, pero nosotros proclamamos primero el arrepentimiento y luego los milagros, porque estas señales seguirán a los que creen. Gloria a Dios. Vamos a predicar primero el Evangelio. Entonces, en base a este milagro son arrestados. Imagínese usted, Juan y Pedro son arrestados por las autoridades religiosas de su tiempo y son puestos en prisión hasta el siguiente día, y luego son traídos a una corte del Sanedrín, que eran los encargados de juzgar los asuntos religiosos en relación a lo que acontecía allí en Jerusalén. Entonces son interrogados, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza una disertación de donde hemos tomado este versículo. Gloria al Señor. Y les habla que ellos rechazaron a Jesús de Nazaret, el justo, el santo, y pidieron a un criminal llamado Barrabás. Gloria a Dios. Y mataron al justo. Dice, ustedes lo crucificaron junto con Poncio Pilato, y todos los soldados, ustedes mataron al justo y al santo y pidieron a un ladrón. Entonces ellos pues se sienten ofendidos. Ellos no quieren que se predique en el nombre de Jesús, que se proclame, mucho menos que Él está vivo, porque Él resucitó. Gloria sea al Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es el que está exhortando a los líderes religiosos, y cuando llega el momento de este versículo 12 es cuando él les habla de la salvación. Y les habla de la salvación porque es importante que notemos en el contexto que se está dando. Se usó una sanidad para atraer la atención, pero con el propósito de que las almas se pudieran salvar. Entonces, el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. Inmediatamente Pedro empieza a proclamar, a predicar un mensaje de salvación, y Pedro se dirige inmediatamente a sus oyentes, que eran los del Sanedrín. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba el hombre que había sido sanado, y entonces ahora él les dice que no hay salvación en ningún otro. Entonces este también es un mensaje en nuestros días para todo aquel que busca la salvación. No hay salvación en ningún otro. Pedro se dirige entonces a los eruditos y influyentes personas del Sanedrín, cuyo trabajo consistía en mostrar a la nación de Israel el camino a la salvación. Pero aquí entonces surge una pregunta. ¿Por qué es que necesitamos salvación, y de qué es que necesitamos salvación? Bueno, quiero aquí dividir dos grupos de personas. Primero, los que ya recibimos la salvación, somos nosotros los creyentes, y que ahora estamos predicando el mismo mensaje, y aquellos que no han recibido salvación pero que la buscan, entonces pueden poner atención a este mensaje instructivo, una enseñanza bíblica, mejor dicho, instructiva de cómo encontrar la salvación, sea su nombre glorificado. Entonces, ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿De qué? ¿De qué necesitamos ser salvos? Bueno, porque simple y sencillamente que todos los seres humanos nacemos
pecadores de nacimiento. Gloria al Señor. Y esto es algo que la Biblia lo describe desde el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Nosotros ahí vemos cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues escogieron pecar. Voluntariamente, la mujer fue engañada, pero Adán no. Entonces él voluntariamente escoge pecar y desobedecer la ley de Dios, el mandato, la orden del Creador. Y entonces, como resultado de esa desobediencia de Adán, todos nosotros que somos descendientes de él y no descendemos del mono o de una explosión o de algún charco de agua sucia, esas son teorías que no tienen fundamento, pero la palabra del Señor es veraz, es viva y eficaz. Entonces, ella nos dice cómo nosotros fuimos formados, fuimos creados, pero también nos dice que estamos en una condición pecaminosa, separados de la gloria de la presencia de Dios, y por lo tanto necesitamos una reconciliación, necesitamos nuevamente reiniciar esa relación que existió antes con el Creador. Entonces, todos nacemos pecadores por nacimiento. En otro tema hablaremos todas esas cuestiones y detalles acerca del pecado original. Entonces, aparte de que nacemos bajo pecado o pecadores de nacimiento, entonces el diablo que existe y no es rojo ni tiene todas esas características que se le atribuyen, gloria al Señor, pero existe. Hay muchas personas que no creen en la existencia del maligno y pues sí existe. Déjeme decirle, la Biblia lo dice claramente. Entonces, el diablo nos controlaba junto con el mundo y sus placeres, que estos placeres pues apelaban a nuestra naturaleza pecaminosa, que es nuestra carne, y nos sentíamos muy bien, gozábamos haciendo el pecado, pero a consecuencia de eso teníamos pensamientos malos que por lo tanto nos alejaban de Dios, nos separaban de Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, Efesios 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento, esta es la razón, entenebrecido o oscurecido, ajenos, contrarios de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Hay una ignorancia, pero que está ligada a la dureza del corazón por causa del pecado. El pecado endurece los corazones. Gloria a Jesús. Entonces el entendimiento entenebrecido no nos deja tener claridad ni luz para poder entender y conocer al Señor. Efesios capítulo 2 también versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Se da cuenta porque el ser humano tiene un problema muy serio. El problema número uno del ser humano no es el calentamiento global, no es la caída del dólar, no son las guerras, no son los levantamientos políticos. El problema número uno del ser humano es el pecado. Gloria al Señor, que no ha puesto atención al Creador para saber la forma de librarse del poder del pecado. Repito, entre los cuales también todos nosotros, no se excluye a nadie. Yo fui uno de ellos, usted que ya es convertido fue uno de ellos y quizás usted no se ha arrepentido, sigue siendo uno de ellos. Entonces, todos nosotros anduvimos en otros tiempos en esos deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza lo mismo que los demás, hijos de ira, ¿ok? De que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora, este versículo es muy poderoso. Romanos 3:23 también confirma lo siguiente. Por cuanto todos, aquí no hay niño bonito, todos, dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué necesitamos ser salvos y de qué necesitamos ser salvos? Bueno, ¿por qué necesitamos ser salvos? Vamos a contestarlo hoy, y cómo es la forma, gloria al Señor, y también de qué vamos a ser salvos. Bueno, entonces entendiendo que el ser humano es pecador de nacimiento y estaba ligado al mundo y a los placeres, gloria sea al Señor, entonces usted conmigo puede ser consciente de que se necesita a alguien que nos salve, ¿ok? Y ese era el trabajo de los líderes de Israel, decirle a los israelitas cómo poder ser salvos. Ahora,
cuando se habla de cómo poder ser salvos, entran en acción las ideologías, los mitos, las leyendas y muchas cosas más. Por ejemplo, los líderes de Israel le decían a Israel que ellos podrían tener la salvación. Ellos creían que la salvación la iban a obtener haciendo lo que todos en el mundo quieren hacer para cumplir y poder tener una conciencia tranquila. Son las buenas obras. Pero vamos a ver qué tan cierto es esto de acuerdo a la luz de la Biblia. Veamos Lucas 10:25. Dice, y aquí un intérprete de la ley. Nótese usted que este era un intérprete de la ley. Dice ahí, se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Sí puede entender usted haciendo qué cosas? O sea, ¿qué obras yo necesito hacer? Inmediatamente en la mentalidad del hombre piensa que haciendo algo para Dios, o supuestamente para Dios, el Señor va a decir, mi hijo, si hiciste algo bueno para mí, te voy a perdonar y ya estuvo. No, eso va mucho más allá. También vamos a ver otro versículo en Lucas 18, dice así, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 18:18. ¿Qué haré? Nuevamente, se implica una acción de parte del hombre, una obra que el hombre puede hacer para alcanzar la salvación. Juan 6:28-29 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Inmediatamente ya empezamos a notar aquí un rayito de luz y de esperanza y de guianza a la misma vez para saber quién es el que produce la salvación. Entonces, versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nuevamente las preguntas. Jesús respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué necesita el ser humano hacer literalmente? Y el versículo no lo contesta. Que creáis en el que Él ha enviado. Ok, aquí inmediatamente ya hay una respuesta bien clara. Ahora vamos a ampliarla un poquito. ¿Quién es el que está hablando allí? Es Jesús. ¿Quién es el enviado? Es Jesús. Entonces, que creáis en el que Él ha enviado. Ok, aquí ya empezamos con las exclusiones de los mitos y todos esos pensamientos contrarios a la Biblia, porque ¿quién fue el enviado? Pues es Jesús. ¿Quién necesita en quién se necesita creer? Pues es en ese Cristo Jesús, y especialmente los israelitas, que ellos todavía están esperando a su Mesías, rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces, rechazar a Jesús es rechazar el único medio de salvación, gloria al Señor, y quererse apegar a otras formas de salvación u otros nuevos caminos que puedan aparecer por allí, está muy lejos de lo que la Biblia enseña, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, entre los que buscan la salvación por medio de obras, vamos a ver cómo es que el mundo se está moviendo en la actualidad. Entonces, estos, por lo general, acuden a un ídolo. Isaías 45:20 dice así, reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. Note bien, no tienen conocimiento aquellos que levantan un ídolo de un madero y los que ruegan a un Dios que no salva. Inmediatamente el versículo es sumamente claro. Esos dioses, esos ídolos no salvan. La Biblia dice que un ídolo nada es, no tiene poder. Jeremías 2:27 y 28 dice, que dicen a un leño, a un pedazo de madera, mi padre eres tú. ¿Cómo? Yo no soy hijo de un árbol, ni usted tampoco. Y a una piedra tú me has engendrado. Pues los ídolos son hechos de diferentes materiales. Hay ídolos hechos de piedra y a ellos le ruegan y le dicen, tú me has engendrado. Eso es falso. Gloria al Señor.
porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Esto es lo que sucede en el mundo. Las personas cuando se sienten afligidas, enfermas, angustiadas, pues ellos lo que hacen es van y le prenden una candela a su ídolo favorito, de piedra, de madera, de yeso, de hierro, de bronce, de oro, etcétera, etcétera, y le dice lo que dice el versículo, líbranos de nuestras calamidades. Otros acuden pensando que las estrellas tienen un poder sobrenatural sobre la vida de nosotros los humanos y acuden a los famosos horóscopos para que ellos dirijan sus pasos, sus vidas. Y hay programas por la televisión que hablan del horóscopo, en el radio, que dice que Marte dice esto para ti, que la luna, que Júpiter, que Venus, todo eso es pura, simple hechicería y todo ese montón de espiritismo y cuanta cosa de ocultismo. Entonces también usan la bola de cristal para que les diga su futuro, su mañana, y la gente ambiciosa para que les diga el número ganador de la lotería, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cuestiones usted las ve que las personas acuden allí. Vamos a ver más. Isaías 47:13 dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas para decir que que esos astros tienen influencia sobre nuestras vidas. Que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Imagínese usted, más claro, la palabra de Dios no puede ser. Ahí dice claramente que como que los astros son los que controlan nuestra vida. Pero entonces dice, comparezcan ahora y te defiendan. Estas personas no tienen ningún poder. Eso es falso. No existe, sea Cristo glorificado. Entonces, estos son algunos de los muchos medios que las personas acuden para encontrar supuestamente la salvación. Recuérdese, estamos bajo el tema una verdad absoluta. Gloria al Señor. Entonces, Pedro, que es el foco del versículo 12, Pedro está hablando y la iglesia hoy proclama lo mismo que Pedro. ¿Qué es lo que se debe proclamar? Que la salvación se puede obtener única y exclusivamente a través del nombre de Jesucristo de Nazaret y comprende varias cosas que vamos a analizar. Pero antes de avanzar, quiero decirles que cuando hablamos del nombre, no hablamos del nombre como para identificarlo, aunque se usa para eso, pero el nombre en las personas, especialmente en la nación de Israel, el nombre hablaba del carácter de aquella persona y de las cualidades de esa persona. Entonces vamos a ir viendo más adelante el carácter y las cualidades de este Jesús de Nazaret. Entonces, lo primerito que comprende la salvación, número uno, es la sanidad espiritual. A veces sucede un milagro y a través de ese milagro las personas pueden alcanzar la salvación. Otras veces es al revés. Por lo principal, el Señor Jesús está más interesado en sanar su alma, sanar su corazón, sus emociones y su mente, y el cuerpo se deja en segundo plano. Gloria sea al Señor. Y está garantizado de que la salvación sí la obtenemos tan pronto creamos en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, en el caso que estamos analizando, estaba la evidencia ahí con Pedro, el que había estado paralizado por alrededor de 40 años. Entonces, el bienestar espiritual incluye el perdón de los pecados y una restauración de la relación que debe haber con Dios, que ahora ya está restaurada, sea Cristo glorificado. Entonces, en el Sanedrín, que eran los que iban a guiar a la nación de Israel, no podían señalar a otra persona que pudiera conceder la salvación. Gloria al Señor. ¿La salvación de qué? Bueno, del mundo, del pecado, de la muerte eterna, el diablo y aún el destino final, que es el infierno, y de la ira venidera de Dios. Entonces, de todo eso, Jesucristo
nos puede salvar. Gloria al Señor. Por lo tanto, deben darse cuenta que pueden llegar a tener la salvación y paz con Dios solamente a través de Jesucristo. Ese es el tema de nuestro hermano Pedro. Gloria sea al Señor. Pedro el apóstol, ¿verdad? El del versículo, que él está hablándole al Sanedrín. Él le dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien se pueda ser salvo. Ahora, el nombre de Jesús es la forma hebrea de Yeshua. Gloria sea al Señor. Hay unos versículos que quiero compartir en Hechos 7:45. Dice, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahí aparece el nombre Yeshua. Otro versículo es Hebreos 4:8, donde habla del descanso, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, aquí se menciona, es el mismo personaje, es Josué. Y Josué, si usted ha leído su Biblia, fue el sucesor de Moisés. Moisés murió y luego Josué se le transfirió la autoridad y el liderazgo para introducir a los israelitas a la tierra prometida. Note bien la acción que se le designó a Josué de introducirlos a una tierra prometida. Gloria sea al Señor. ¿Me enfoco bien? Gloria, espero esté entendiendo. Entonces, ese nombre Josué, que en el hebreo es Yeshua, y en el griego es Jesús. Mire lo que es. Significa el Señor es mi salvación o la salvación del Señor. Entonces, esto es bastante interesante. Entonces, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Gloria sea al Señor. Y el nombre que se da allí, Jesús, recordaba el propósito y el carácter del Dios de Israel. El Dios de Israel, que se diferencia de todos los otros diositos que puedan existir alrededor del mundo, se deleita en la salvación. Es un Dios compasivo, es un Dios amoroso, pero no dará por inocente al culpable nunca. Él siempre lo va a llamar a cuentas. Entonces, este Dios se deleita en la salvación de su pueblo y en las liberaciones históricas del pasado. Por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, de Egipto cuando eran esclavos, y luego su restauración después de la dispersión entre las naciones, fueron restaurados después de la cautividad en Babilonia. Entonces subraya este nombre su promesa de salvación mesiánica del futuro. La plenitud del ser y la obra de Jesucristo se pueden ver en su nombre. Entonces, aquí ya hay otra combinación de nombres. Jesús y Cristo, Jesucristo. Entonces, la palabra Jesús fue dada por Dios el Padre. O sea, ahí empieza una revelación de parte del Padre hacia nosotros los humanos. El nombre Jesús fue dado directamente del Padre hacia los hombres. El nombre Jesús revela la misión salvífica, porque el nombre Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, note usted que dice que Él salvará a su pueblo. Ahora, ¿quién es su pueblo? Pues su pueblo es nada más y nada menos que la nación de Israel. Mateo capítulo 10 dice que fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por camino de samaritanos y gentiles no vayáis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El apóstol Pablo también, cuando inicia su ministerio, se enfoca primeramente en los israelitas, los judíos de nacimiento. Entonces, todo el resto del mundo es conocido como el mundo gentil, que también iba a tener su alcance, pero en un futuro diferente, en un tiempo distinto. Entonces, primero, porque a los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron, y aquí es el cambio. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces allí
ese versículo ya nos está diciendo que no todos somos hijos de Dios. Los únicos que son hijos de Dios son los que lo han reconocido, los que le han recibido. Según ese versículo, les dio potestad, derecho, autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios. Pero el resto del mundo, pues no, ellos son creación de Dios, que es otra historia. Entonces, hablando de lo que produce el recibir a Jesucristo, gloria sea el Señor, y que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Él sana a los hombres físicamente de los efectos del pecado, pero más que eso, quita el pecado mismo de tal manera que las personas pueden enfrentar el juicio de Dios como que si nunca hubieran pecado. Esto es de una trascendencia maravillosa. Podemos entonces descansar en paz, tener paz con Dios y estar tranquilos, gloria sea al Señor, de que no vamos a ser juzgados con el mundo, sino que nuestro juicio ya fue hecho cuando aceptamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Y recuérdese usted que Él no simplemente oculta los pecados o los pone por ahí a un lado, no, dice que los borra completamente. Y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Qué maravilloso lo que Jesús ofrece. Entonces, Jesús los hace espiritualmente completos, aquellos que le reciben, al restaurarles en una verdadera relación con el Padre, una comunión con el Padre. Porque Jesús, según Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Note el siguiente. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Este versículo es excluyente de toda posibilidad, cero a la ley de las probabilidades, de poder encontrar otra forma de ser salvo de todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Que solamente Él. Entonces aquí aparece algo interesante. Todos aquellos que quieren ignorar a Jesús, que quieren quitar a Jesús de la ecuación. Jesús es el eje, Jesús es el centro de la salvación. Todo depende de Jesucristo, porque el que murió en la cruz fue Jesucristo. Entonces, negar a Jesucristo, quitar a Jesús, decir que Él no es Dios, decir lo que quieran decir de Jesús es rechazar el único medio, la puerta, la única puerta de acceso hacia el Padre, que es Jesucristo mismo. ¿Cuál es la obra de Dios que el hombre necesita hacer? Creer en aquel que el Padre envió. Esto es en Jesús el Cristo, gloria a su nombre. Entonces, Jesús el Cristo habla de el Salvador ungido, del Mesías ungido para hacer la obra salvífica, expiatoria en la cruz. Solo Jesús tiene la capacidad de proveer la remisión de todititos los pecados. Usted dirá, oiga hermano, o oiga pastor, pues yo he sido muy malo, he cometido qué sé yo, qué crímenes, porque la mente es incapaz de saber exactamente qué pecados usted ha cometido. Pero una cosa sí le garantizo, tan pronto como usted se arrepienta y le dé la espalda a sus pecados, no vuelva a esa vida pecaminosa y acepte el perdón de Jesucristo, usted es 100% perdonado. Gloria al Señor, no es medio perdonado, no es medio limpiado, es completamente, absolutamente limpiado. Entonces, vamos a leer Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, que todos los que en él creyeren, judíos, gentiles, chinos, africanos, de cualquier nación, país o lengua, recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Y aquí entendamos que su nombre es una persona, Jesucristo. Es una persona. Recibirán perdón de todos sus pecados a través de esta persona llamada Jesucristo. Entonces, como resultado de haber recibido a Jesús, esto implica muchas cosas que vamos a ver. Primero, en Mateo 1:23 notamos lo siguiente. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Definitivamente, el que está salvando es Jesucristo, pero Jesucristo
Fue un hombre 100%, pero es Dios, es el Hijo unigénito de Dios. Lea todo el libro de San Juan y principalmente el capítulo 3. Usted se dará cuenta que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Y aquí empieza la polémica. Muchos empiezan a negar esta cuestión, entonces allí están rechazando el único camino de salvación. Traducido es Dios con nosotros. El que tiene poder para salvar es Dios, y este Dios es un Dios vivo. Gloria a su nombre. Es el nombre exaltado que recibe, es el Hijo que también se convierte en Señor. Él quiere ser no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Filipenses 2, 9 y 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahí se dice quién es, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el amo, gloria a su nombre. Entonces, todos, aquí abarca los vivos, los muertos, los ángeles que están... que son fieles al Señor, y los que son infieles al Señor también están incluidos. Tienen que confesar que Jesucristo es Dios, porque tiene un nombre sobre todo nombre y que Él es Señor sobre todos, lo cual denota igualdad divina, y es por lo tanto ese nombre es sobre todo nombre. No importa cuál es el nombre más famoso en este momento en la tierra, Jesucristo es el nombre que está sobre todos esos nombres, sea Cristo glorificado. Entonces, al hacer eso, se revela que Jesucristo es Señor de señores. Al revelar el dominio divino, es también Rey de reyes. Apocalipsis 19, 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a su nombre. Esto sí que es maravilloso. Es el único, no existe otra religión en el mundo que ofrezca la descripción de un Dios como este. Gloria al Señor. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Todos los que dominan, todos los que tienen poder terrenal como gobernantes, es porque Él se los ha permitido y están para cumplir un plan que Él ha trazado para los hombres. Pero qué maravilloso versículo: Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro. La unidad de naturaleza y nombre se pueden ver en Apocalipsis 19:13. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, que habla de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, y su nombre es el Verbo de Dios. Y aquí a esto nos lleva al Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 1, que lo vamos a leer rápido. En el principio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, no era un Dios. Los famosos testigos de Jeroboam dicen que él era un Dios. No, él es Dios. Es parte integral de la esencia que compone nuestro Dios. Sea su nombre glorificado. Entonces Jesús actúa en nombre de Dios como Cristo, como el ungido. Juan 10, 24, 25. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el ungido, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. ¿Cuál es el problema del hombre? Que por la dureza de su corazón no cree. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, es maravilloso saber que nuestro Salvador es Dios. Gloria a su nombre. No es muerto. Gloria a Dios. Es cierto que Él murió, pero el tercer día, conforme a las Escrituras, Él resucitó. Y resucitó para no morir nunca más. Una vez Él resucitó, Él ya no puede volver a morir. Gloria a su nombre. Él venció a la muerte. Su regreso, entonces, va a completar su obra. Mateo 23, verso 39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta aquel día cuando digáis: bendito el que viene en el nombre de Jesús, o del Señor, perdón. Él va a volver a regresar, sea su nombre glorificado. Esto a pesar de que en la actualidad hay muchas personas que se dicen llamar cristianos, que están predicando y diciendo que ya no lo esperen, que Él ya no va a regresar. Esa es otra mentira satánica, porque la Biblia, el versículo que acabamos de leer y otros más que vamos a leer adelante, hablan de su regreso. Entonces, su nombre o su característica, su persona, abarca el contenido
total, completo, absoluto de los actos salvíficos de Dios. 1 Corintios 6:11 lo declara y dice, y esto erais algunos, oiga, esto éramos algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús o en la persona del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios, que también es el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Entonces, saber que la justificación y la santificación en su nombre significa entonces entrar en comunión con el Padre por medio del Hijo, como Él lo declaró en Juan 14:6. Entonces, quedando así el creyente bajo la operación del Espíritu Santo, enviado por el Padre en el nombre o a través de la persona de Jesús en Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es ese Santo Espíritu que nos consuela, que nos guía, que nos habla, que nos ministra, que levanta nuestro ánimo espiritual, nuestras manos caídas, nuestras rodillas debilitadas. Él las fortalece. No estamos solos. Aleluya. Tenemos al Espíritu Santo. Somos templo de Él. Él habita en nosotros y Él nos ayuda. El perdón es única y exclusivamente en su nombre. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y 1 de Juan 1:7 dice lo siguiente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos entonces comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de cualquier pecado. Esto habla que eventualmente el creyente va a volver a pecar, pero va a volver a pecar no porque ame estar en el pecado, sino porque se resbaló, cometió un error. Y aquí hay provisión todavía de salvación, siempre y cuando no estemos perseverando en el pecado. Entonces, la vida eterna se da en su nombre mediante la entrada en la esfera de su persona. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Nótese, ahí se dice quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya, la vida está en la persona de Jesucristo. Aquellos que entran en Él han de hacer todas las cosas y darle gracias por todas las cosas también en ese nombre. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Jesucristo. Gloria a su nombre. Y Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre Jesús entonces es la esperanza de todos los pueblos para salvación. Aleluya, porque va a haber un juicio. Gloria sea el Señor. Y entonces esa es la esperanza de que no vamos a ser juzgados ahí. Entonces, y esto sucede simplemente si se recibe o se rechaza a Jesús. Juan 3:18 dice así: el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el cual es Jesús, en la persona, en el verbo de Dios, el cual es Jesús. Entonces, no le echemos la culpa a Jesús de nuestra decisión. Si usted desea ser salvo, pues necesita creer en Jesucristo y entonces va a ser salvo. Gloria al Señor, y no vendrá a condenación. Pero si se rechaza a Jesús, lamentablemente hay un juicio de condenación. Y fíjese que, como dije antes, hay personas que rechazan esto de reconocer a Jesús como el Salvador. Pero déjeme darle unos ejemplos bien tremendos, porque aún los demonios reconocían a Jesús como de Nazaret o como Hijo del Altísimo. Marcos 1:24, diciendo: Señor, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Imagínese usted,
¿has venido para destruirnos? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Hasta los demonios reconocen quién es Jesús. Y nosotros los humanos nos cuesta reconocer la divinidad y el acto salvífico amoroso de Jesucristo. Marcos 5:7 dice más, y clamando a gran voz dijo, otro demonio, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire, entonces es interesante notar que mientras que los humanos no reconocen a Jesús, los demonios sí. Gloria al Señor. La gente invocó también a Jesús y lo llamó como Señor. Lucas 17:13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, se dirigieron a él así, o también como hijo de David en Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria sea al Señor. Entonces, aquí vemos ya varias cosas bonitas que se han introducido, como la gente reconociendo al único Salvador del mundo. La fe en el nombre conduce a una confesión verbal audible de él. Hebreos 13:15 dice lo siguiente, así que ofrezcamos siempre a Dios Padre por medio de él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, que exaltan su nombre, y para nada intimidados o avergonzados, porque el que se avergonzare de mí en esta generación maligna y adúltera, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Entonces, ser evangélicos, creer en Jesucristo no es una vergüenza, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el apóstol dice allí, al empezar ese versículo, no me avergüenzo del evangelio. Entonces, es por él que los discípulos están sufriendo la afrenta. Y más adelante en el capítulo 5 de Hechos, verso 41, nosotros vemos el resultado de creer en Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio después de dar Pedro este mensaje que estamos analizando. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de la persona. Muchas personas padecen afrenta por otras razones, por otras causas de tipo terrenal, pero esta afrenta, estos rechazos, lo que podamos padecer es por causa de algo celestial que permanece y para siempre. Pablo y Bernabé también arriesgaron sus vidas. En Hechos 15:26 dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos implica que las glorias que se incluyen y los beneficios de ser cristiano incluyen sufrimientos. Esa es la parte que muchos de nosotros no nos agrada, pero él ya sufrió primero y nosotros no llegaremos a sufrir lo que él sufrió. Gloria sea al Señor. Nosotros sufrimos muchas veces porque no nos saludan, porque no nos hablan, porque hablan mal de nosotros, porque nos calumnian, porque dicen cosas feas. Bueno, si dicen cosas feas porque es verdad, arrepintámonos y cambiemos de actitud. Pero si lo que dicen es mentira, ¿de qué te preocupas, hermano? ¿De qué te preocupas, amigo? Si vas a recibir a Cristo y estás pensando, ya no me va a querer mi papá ni mi mamá, ni la novia, me van a quitar la herencia, me van a quitar la tierra, las posesiones. Eso es secundario. Lo importante es que vas a tener una entrada al cielo. Gloria a Jesucristo. Entonces es maravilloso saber esto acerca del nombre y la salvación en Jesucristo. Luego, para ir concluyendo, todos aquellos que se arrepienten, todos aquellos que son tenidos ya como hijos, entonces Jesús, dice Juan 10:3, los conoce por su nombre. Él sabe quiénes se han arrepentido de verdad. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Nos convertimos entonces, metafóricamente hablando, en un rebaño de ovejas, no de cabritos, de ovejas. Gloria al Señor. Interesante que no nos convertimos en una manada de elefantes, de búfalos o de otros animales, sino de ovejas, por muchas razones. Es interesante. Usted de aquí puede empezar a buscar las características de las ovejas. Entonces, al hacer esto, cuando la persona se arrepiente, se convierte a Jesucristo, su nombre será escrito en
en un libro muy importante, no en el libro de membresía de un club cualquiera. Oiga esto, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Primero las vestiduras feas que teníamos de pecado se nos quitan, se nos ponen vestiduras blancas que hablan de pureza, de santidad, y no se confunda santidad con perfección. Dice, vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tremendo. Gloria sea su nombre. Allí ya va a estar nuestro nombre escrito. Filipenses 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Allí nadie los borra, allí nadie los quita. Y una vez ese nombre aparece allí, no fue escrito con tinta china, fue escrito con la sangre gloriosa de un Cordero sin mancha, llamado Jesucristo, el Verbo de Dios, y ahí nadie lo borra, nadie lo quita. Entonces, Pedro usa un lenguaje descriptivo cuando dice que debajo del cielo, nótese bien, no es para otro planeta, es para esta tierra. Debajo de este cielo no hay otro nombre, no existe otro nombre, no existe otra persona aparte de Jesús que pueda dar la salvación. En ninguna parte del mundo podría el hombre encontrar otro nombre, otra persona que ofrezca la salvación que Jesús provee. Oiga, esto es maravilloso y excluyente y ofensivo para muchos. Y yo sé que a muchos no les va a gustar esta enseñanza, pero es la palabra del Señor. Mire, otras religiones, aparte del cristianismo, aparte del evangelio de Jesucristo, fallan porque ofrecen salvación por medios humanos, por obras humanas. Por ejemplo, hacer algo, pagar algo. En estos días hay iglesias supuestamente evangélicas que ya están cobrando por entrar y por la salvación y por los milagros. Oiga, esto sí que está terrible, pero todo esto es gratis, es de gracia, gloria sea al Señor. Pagar algo, observar ciertos días, ciertas obras, ciertas acciones o hacer algo, ir, caminar, estar en cierto lugar, ver cierta estrella, ponerse de tal posición y tantas cuestiones que el hombre se ha inventado, otros caminos fuera de lo que es el camino que es Jesucristo, gloria al Señor. Estas son puras obras, son puras acciones humanas, son formas humanas como el camino de Caín, que es un camino sin sangre, es un camino terrenal bajo maldición y que lleva nada más que a la condenación. Entonces no es por gracia, recuérdese, la salvación es por gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un don, un regalo que ninguno de nosotros merece, porque todos nosotros somos malos, somos pecadores siempre, gloria sea al Señor, y solo la gracia, solo la misericordia de Jesucristo nos pudo alcanzar. Entonces no es por gracia a través de alguien que existió y murió pero no ha resucitado. Esto es lo que ofrecen las religiones, creer en alguien que fue grande terrenalmente hablando, hizo grandes proezas humanamente hablando y qué bueno que lo hizo, ¿verdad? Pero eso es pura moralidad. Y cuando este líder se murió, fue a la tumba y está esperando ser resucitado para comparecer a aquel que es el verdadero Salvador. Gloria a Jesús, que murió y resucitó y que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gloria a su nombre. Entonces, estos no han resucitado, están allí todavía. Pero de Jesucristo se dice que al tercer día resucitó y que la tumba está vacía. Entonces, el nombre Jesús, para ir cerrando, ha sido dado a los hombres por el propio Dios. Oiga, no fue un ángel, no fue un arcángel. Muchas personas están vinculando la salvación con los ángeles, pero no, fue Dios Padre mismo que envió un ángel mensajero para llevarle el mensaje a la Virgen María y decirle que su nombre sería Jesús. Ni María ni José eligieron el nombre Jesús. Hay muchas personas que se llaman Jesuses en nuestros días, pero no son los salvadores y no han resucitado, no han muerto en una cruz. Gloria al Señor, no han hecho milagros. Entonces son Jesuses de nombre, pero el único que ha resucitado es el Hijo de Dios. Entonces, y esto que el nombre Jesús fue dado directamente de Dios a los hombres es para mostrar que la salvación
tiene su origen no en Buda, no en María, no en San Judas Tadeo, no en ningún sancocho, sino en Dios mismo. Gloria a su nombre. La salvación proviene de Dios. Se originó precisamente en Él. Y esto es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no al globo terráqueo, sino a los habitantes de este planeta, que tuvo que enviar a su único Hijo, llamado Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces esto habla que solo Jesucristo ha existido, vino y murió, pero resucitó y regresó al cielo y regresará por los que han creído en su nombre y le esperan. Si usted es uno de los que niegan a Jesucristo, no lo está esperando a Él. No se preocupe, gloria sea al Señor, ya vendrá otro al cual va a adorar, no por voluntad, sino obligatoriamente, llamado anticristo. Pero ahora estamos en el tiempo de salvación, estamos en el tiempo de la gracia, sea su nombre glorificado. Este es el día de salvación. Amigo, si usted no ha recibido a Jesucristo, le invito a que reciba, que abra su corazón y que se dé cuenta a través de las Escrituras que no hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra forma, no hay otro sahumerio, incienso, baños de hierbas y cuanta mugre que pueda existir que le pueda dar la salvación y el perdón y la paz que solo Jesucristo ofrece. Es solo a través de su sangre. Así que le invito a que se arrepienta, que confíe en Jesucristo como su Salvador. Si se ha alejado de Él, si usted es un creyente que se ha enfriado y que el diablo lo ha engañado nuevamente, hay salvación para usted, hay esperanza. Vuélvase otra vez a Jesucristo como al principio, gloria sea al Señor, y Él le va a recibir con los brazos abiertos porque Él es un Dios amoroso. Así que, amados hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes y para los amigos. Gloria sea al Señor. Este estudio nos ha recordado el proceso de nuestra salvación y es solamente de una forma superficial porque este estudio es mucho más profundo. Gloria sea al Señor, pero lo he traído rápidamente para refrescarnos y para llevar esperanza nuevamente a todo ser humano en esta tierra. No importa su lengua, su género, su posición social, etcétera, etcétera. Jesucristo le ama tal y como usted es. Amén. Así que muchas gracias por su atención. Gracias a los hermanos por dejarnos llegar hasta sus hogares. Un saludo de mi familia hacia todos ustedes y un saludo muy personal a todos los hermanos de la Iglesia Cristo Misionera en London, Ontario. Gloria sea al Señor y a todos los que nos sintonizan. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración. Si usted se va a arrepentir allí en sus propias palabras, no repita la oración conmigo. Hable usted con Dios como que habla con su amigo y confiésele a él sus pecados. Y si está enfermo, pues el Señor también puede sanarle. Ore en este momento. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque tu palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz y sigue trayendo la palabra que se necesita escuchar en estos días de escasez de palabra real, Señor, verdadera. Jesús es nuestro Salvador. Te pido por aquellos que se están convirtiendo, por aquellos que se están arrepintiendo, por aquellos que se están reconciliando, por aquellos que están pidiendo por un milagro de sanidad, por un milagro de salvación, que tú obres a través de tu Espíritu Santo. Escucha esa oración y perdona, Señor, y obra de acuerdo a tu misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Sea tu nombre exaltado. Amén y amén. Y nuevamente, pues muchas gracias por su atención y hasta una próxima, cuando estaremos llegando nuevamente por estos medios con otro tema bíblico de exhortación y también de consuelo y vivificación. Dios nos bendiga. Amén. Y hasta la próxima en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La 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 la.